Buenos días. Oh, sí que os alegréis de verme, sí. Otro intento. Buenos días. Gracias. La verdad que estoy muy contento de poder estar aquí. La verdad que llevaba una racha muy buena y esta madrugada empezó a dolerme otra vez la misma zona. Digo, vale, Señor, esto es una prueba para que confíe en ti, es para... Yo creo que era un mensaje, ¿no? Sin mí nada puedes hacer, ¿verdad? Yo puedo decidir que no vayas a predicar en esta mañana, pero no, me ha dejado. Yo creo que es buena señal. Yo creo que todos tenemos algo importante que recibir del Señor en esta mañana, todos, yo incluido. ¿No? Vale. Creo que venimos con ese deseo y venimos con esa intención. Y es que es muy importante, ¿verdad? Porque como el venir los domingos se convierte en un ritual, muchas veces se convierte en algo rutinario, y a los seres humanos nos gusta lo predecible, pues no pensamos muchas veces que el Señor puede utilizar el culto del domingo como cualquier reunión, ¿verdad? Y hacer algo especial y poner una semilla o poner un cambio especial en cada uno de nosotros. Amén. Yo estoy convencido de que puede ser así, de que siempre que venimos delante del Señor es una gran oportunidad de que Él nos toque y que Él cambie, ¿verdad? De hecho, venimos con esa esperanza y venimos con esa intención. Voy a pediros que me acompañéis en Mateo 25, 14, 30. Mateo 25, del 14 al 30. Y sí sé que es una parábola, la parábola de los talentos, que es de sobra conocida, pero por eso os voy a pedir un esfuerzo para que la veamos con ojos nuevos, para que el Señor pueda hablarnos a través de su palabra, aunque ya la conozcamos y hayamos hecho muchos estudios al respecto y hayamos sacado muchas conclusiones. Acerquémonos a la palabra con un espíritu renovado, ¿verdad? Como nos dice, con el deseo de que la palabra vuelva a tocar nuestros corazones y aprendamos y sobre todo pongamos en práctica cosas importantes acerca de esta parábola. Pero no quería dejar de agradeceros durante todo este tiempo vuestras oraciones, tanto por mí como por mi familia, por mi madre que está hoy presente. Daros muchas gracias por vuestro apoyo, vuestras llamadas, vuestro interés. La verdad que nos hemos sentido muy arropados estos días ya que volvía por la iglesia. Me dabais un abrazo efusivo y mi drenaje lo sentía especialmente. Pero agradezco de verdad mucho el cariño que nos habéis mostrado y os rogamos que sigáis orando. Todavía hay muchas cosas que arreglar, solucionar, hacer, así que agradecemos mucho vuestras oraciones. Mi madre es esta señora que está aquí en la primera fila, que la hemos colocado ahí para que sea fácilmente identificable, y aunque es fácilmente identificable porque tiene un nieto bigardo detrás que es más fácil de ver. De verdad, muchísimas gracias. Bueno, creo que os he dado tiempo. Tenemos Mateo 25, ¿verdad? 14 al 30. Y dice así, porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos, y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor.
Pero llegando el que había recibido un talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vaya final, ¿no? Cuesta decir amén, pero es la palabra de Dios y es importante que entendamos qué es lo que nos quiere decir. Yo tengo que confesaros una cosa. Llevo un montón de años en el Evangelio conociendo al Señor, lo cual no garantía de nada, como viene predicado muchas veces, pero al menos nos hemos enfrentado a textos como este en la palabra muchas veces. Bueno, pues yo no termino de entender este pasaje. Me cuesta un montón, no sé a vosotros y a vosotras, me cuesta un montón. Pues pobrecillo, ¿no? El del talento. Al fin y al cabo, ¿qué hizo? Si el pobre no era buen negociante y temía meter la pata y dijo, pues como venga el Señor y me haya quedado sin el talento, la que hemos liado, ¿no? Porque el talento era una cantidad importante de dinero, ¿eh? Eran casi 20 años del salario, ¿verdad? Porque el salario de un día era un denario, ¿verdad? Pues era casi el salario de 20 años, no es ninguna broma, ¿verdad? Era una cantidad importante de dinero, ¿no? Y el pobre lo que hizo fue asegurarlo, al fin y al cabo, ¿no? Veo que me estáis dando la razón y me preocupa. Y le echa una bronca, pero no solo le echa una bronca al Señor, es que encima dice, ala, tú entra al gozo de tu Señor, que me has producido otros 5, y tú también, que me has producido otros 2, a este echarle fuera, ahí en la oscuridad, ¿no? Y encima luego una sentencia dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, o lo que no tiene le será quitado, que suena un poco a los hermanos Marx esto, ¿no? Con todo el respeto, ¿no? La parte contratante será considerada la parte contratante de la primera parte. Te haces un lío, ¿no? Y dices, bueno, Señor, ¿y qué conclusión podemos sacar de este pasaje? ¿No os ha pasado nunca? ¿A alguien le ha pasado? Gracias, me estaba empezando a asustar. Y la verdad que a mí me ha planteado muchas dudas siempre este pasaje, pero es muy importante que lo veamos en su contexto. Su contexto viene desde Mateo 24, donde Jesús le está hablando a sus discípulos, y en esto hemos insistido mucho durante este tiempo, ¿verdad? Había enseñanzas que eran especialmente dirigidas a los discípulos. Y desde Mateo 24, el Señor viene hablando de la segunda venida. De hecho, son los discípulos, y tenemos que tener en cuenta que Mateo es un evangelio. Sabéis que cada evangelio está dirigido o está especialmente escrito para un grupo cultural de aquel momento, de aquel tiempo, ¿verdad? Esto sin quitarle el valor que tiene para nosotros hoy en día. Pero este evangelio estaba especialmente escrito para los judíos. Y los judíos tenían una cultura y entendían muy bien lo que era la segunda venida del Mesías. Y hay una parte, que luego mencionaremos, donde los propios discípulos le animan y le dicen, Señor, ¿y cuándo debemos de esperar tu venida? Y el Señor, nuestro Señor Jesucristo, les empieza a contar, les empieza a hablar de la segunda venida y les empieza a contar varias parábolas y varias enseñanzas relacionadas con su segunda venida. Y ya en el capítulo 25 empieza contando la parábola de las 10 vírgenes, ¿me seguís? Comienza con las 10 vírgenes. ¿Cuál es el mensaje en la parábola de las 10 vírgenes? Hay que estar preparados y velando, ¿verdad? Y atentos y pensando con la mente y el Señor en el corazón, ¿verdad? Porque corremos el riesgo de dormirnos
¿verdad?, de no hacer lo que debemos. Continúa con la parábola de los talentos, ¿verdad?, donde está hablando de lo importante que es la responsabilidad, cuál es la misión que hemos recibido por parte del Señor y qué tenemos que hacer mientras Él está ausente, antes de su venida. Y termina el capítulo 25 diciendo, porque cuando venga, ¿verdad?, y es el juicio a las naciones. Y entonces, ¿qué nos dice? Que hay un juicio, ¿verdad? Y que en ese juicio cada uno de nosotros va a tener que explicar, como hizo el siervo que recibió un talento, a partir de ahora le vamos a llamar el tercero, tuvo que explicar, bueno, ¿qué hice yo, Señor, en tu ausencia, en función de lo que tú me encomendaste? ¿Me seguís? Entonces, es muy importante, ¿verdad?, que tengamos esto en cuenta, que tengamos este orden, si no nos va a costar mucho entender este pasaje. Incluso vamos a ver cierto matiz de injusticia, ¿no? En Mateo 24, 42, el Señor dice, velad porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor, ¿verdad? Estaba hablando de la segunda venida. Estad atentos, estad pendientes, estad en lo que tenéis que estar, ¿verdad? Las 10 vírgenes las tenemos en Mateo 1, 25, del 1 al 13, la parábola de los talentos la acabamos de leer, Mateo 25, 14, 30, y el juicio final, en algunas Biblias pone juicio a las naciones, Mateo 25, 30 al 45. ¿Lo tenemos? Muy bien. Si me ponéis la siguiente diapositiva, gracias. ¿De qué nos está hablando en todo este pasaje de Mateo 25? Yo creo, luego compartiremos al final, pero yo creo que nos está hablando, en la primera fase nos está hablando de preparación y perseverancia, ¿verdad? El mensaje que transmiten las 10 vírgenes es hay que estar preparado, atento, perseverando, hay que estar a lo que hay que estar. Sería un poco poniendo una frase típica del castellano, ¿verdad? No podemos estar distraídos, ¿no? Tenemos que estar centrados en lo que realmente es importante, que es la segunda venida de nuestro Señor. La parábola de los talentos yo creo que nos habla sobre todo a nuestra fidelidad y en nuestra responsabilidad. Has recibido un encargo, a ver qué haces con él, ¿no? Como os digo, ¿cómo entendían los judíos de aquella época este pasaje? Pues probablemente de una forma totalmente diferente a nosotros, pero para ellos tenía una lógica total. ¿Por qué? Porque para el judío el concepto de responsabilidad era muy importante. Te han encargado una cosa, la tienes que llevar a cabo, ¿no? Y ahí se ve si eres fiel o no eres fiel. No valen excusas. De hecho, el Señor cuando regresa, ¿qué le dice? Siervo, ayúdame un poco. Malo y negligente, ¿verdad? Probablemente nosotros hubiésemos dicho, pobrecillo, macho, a ver, si yo no entiendo. A ver, que el de 5 se ha partido el espinazo, pero es que es muy buena persona. Pero tú, pues a lo mejor te he dado más de lo que debías. No. El texto que dice, a cada uno le dio una responsabilidad según su capacidad. No le pidió más de lo que podía hacer. Le encomendó una misión que él podía llevar a cabo. Esto lo tenemos claro. Cuando el Señor pone en nosotros una misión, cuando Él nos pide algo, ¿de quién depende de que se haga? Examen. Examen. ¿De quién depende de que se haga? ¿De quién depende el éxito o no de que esa misión se cumpla? Y del Señor, ¿o no? Del Señor principalmente porque Él pone todos los medios, Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer. ¿Pero nosotros podemos fallar? Sí, evidentemente. En este pasaje se ve como en muchos otros. Podemos fallar porque podemos anteponer nuestra comodidad, nuestro egoísmo, nuestros propios intereses, nuestros propios propósitos los podemos anteponer a los del Señor. Pero el Señor nunca nos va a pedir que hagamos algo para lo que Él no nos haya preparado, no nos haya dado los dones o no nos dé a su Santo Espíritu para que lo podamos realizar. ¿Estamos de acuerdo con esto?
¿Eso qué quiere decir? Que el Señor es el que lo posibilita. El Señor es el que lo hace posible, pero mi responsabilidad es actuar en consecuencia. Si no tenemos esto claro, ¿qué va a pasar? Pues que vamos a fallar, ¿no? Y va a suceder como en el título de esta predicación, misión incumplida. ¿Cuántas misiones incumplidas vamos a dejar que el Señor ha puesto en nuestro corazón como personas y como iglesia? ¿Amén? ¿Me seguís? ¿Os veo un poco serios? Pues no os queda nada. Porque esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Los judíos, yo creo que los discípulos, como buenos judíos que eran, educados, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento, estarían diciendo, efectivamente, qué malvado. O sea, los dos pobrecillos se preocupan de hacer su labor con mucho más dinero y mucha más responsabilidad, y este coge y lo entierra y se busca una buena excusa. Eso es lo que estaban entendiendo. ¿Estamos de acuerdo? Vale. Y ellos lo tenían muy claro, por eso, porque el concepto de responsabilidad estaba muy arraigado, ¿de acuerdo? Estaba muy arraigado. Y yo muchas veces he pensado, ¿por qué actuaría así este hombre, no? Porque no sé qué habríais hecho vosotros, poneros en situación. Muchas veces ayuda el ponerse en situación, ¿vale? Recibes una suma de dinero enorme. Si el Señor ha confiado en ti es porque cree que según tu capacidad lo puedes gestionar, lo puedes sacar adelante, y un día te llenas de miedo, te llenas de terror, dices, mira, yo mejor lo entierro. Además, esto era una antigua costumbre, ¿vale?, que como los romanos muchas veces iban por las casas y hacían embargos de propiedades, pues muchas personas lo que hacían era, muchos mayordomos, en este caso, porque aquí es un concepto de mayordomía, ¿verdad?, pues lo que hacían era que enterraban las riquezas, y si aún y así los romanos las encontraban, no les podían culpar. ¿Veis? Porque ellos habían intentado ponerlas a salvo. ¿Se entiende esto? De ahí que lo enterrase, porque cualquiera de nosotros diría, ¿cómo lo voy a enterrar? Se lo va a encontrar el jardinero, ¿verdad? Pero en este caso estaba justificado, pero aún y así fue un acto de negligencia, se entiende, ¿verdad? Y justo después, cuando nos habla del juicio a las naciones, ¿de qué nos está hablando la palabra? Pues nos está hablando del carácter de los discípulos, que se evidenciaba en sus acciones. Fijaos, el Señor ya les confronta directamente con hechos, con misiones concretas, ¿no? Tuve hambre y me disteis de beber, tuve de comer, tuve sed, me disteis de beber, estuve en la cárcel y me visitasteis. Acciones concretas. Viene justo a continuación. Por eso es muy importante que entendamos el contexto. Tenemos que entender como creyentes cuál es nuestra misión, dónde nos ha puesto el Señor, y allí donde nos ha puesto, qué es lo que tenemos que hacer y cuál es la misión que tenemos que desarrollar. ¿Estáis de acuerdo? Muy bien, vamos bien entonces. Así que yo creo que el primer mensaje que obtenemos de este pasaje es: debemos ser fieles hasta que Él vuelva. ¿Amén? Fieles hasta que Él vuelva. Y esto implica responsabilidad, implica fidelidad, implica perseverancia, ¿verdad? ¿Alguien me puede decir, para hacer el culto participativo, qué es la fidelidad? Ser fiel, eso era evidente. ¿Qué más? Gracias. Bueno, ¿qué es ser fiel? Que estamos dispuestos a un sacrificio, ¿verdad? ¿Qué más? Que adquirimos un compromiso, que permanecemos en esa intención, en esa promesa, en lo que sea, ¿verdad? Efectivamente, muchas gracias por vuestra ayuda, ¿no? Alguien fiel es que ha prometido algo, ¿verdad? O se ha comprometido a algo y permanece en ese compromiso. ¿Estamos de acuerdo? Lo que la parábola está alabando es la fidelidad de los primeros mayordomos o encargados, a los que siempre dejamos ahí de lado y nos cebamos en el pobrecillo de un talento, pero lo cierto es que ellos sí fueron fieles, ¿no? Y yo os decía antes, ¿qué pensaría este hombre? ¿Por qué no lo hizo? Yo me habría pegado al de los 5 talentos.
No sé qué pensáis. Yo habría ido al de los 5 talentos y le hubiese dicho, oye, ¿tú qué vas a hacer? Mira, invierte en catapultas romanas, que van a estar muy en uso y tal. Vale, pues venga, pues invierto mi talento en máquinas de guerra. Ya lo sé, que soy un poco belicista, pero es lo primero que me ha venido a la cabeza. Entonces, no sé, os les hubiese pedido consejo, ¿verdad? Muchas veces nos cuesta ser fieles porque nos vemos solos, nos vemos aislados. No sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero el Señor pone una comunidad que es la Iglesia donde podemos compartir nuestros problemas y podemos compartir nuestras necesidades y nos callamos. Y nos callamos en las dificultades. Y vosotros me diréis, ¿y esto? Pues yo creo, fijaos, que en parte es culpa de la Iglesia. Y ya conocéis mi fama de aguafiestas y de ir buscando fallos, ¿no? Creo que es culpa de la Iglesia porque tenemos una cultura de que si contamos una debilidad o contamos algo que nos pasa, como que el Señor no está actuando en tu vida, como que te van a juzgar y te van a decir, pues vaya cristiano que eres. Y sí, el 60% de la Iglesia te va a juzgar, pero hay un 40% que te puede ayudar. Acércate a ellos, ¿no? No estamos para eso. Habrá muchas personas que no solo no te juzgarán, sino que te entenderán. La propia palabra nos dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, al contrario, va a entender nuestras debilidades. Pues qué importante que muchas veces vayamos a un hermano y le digamos, me pasa esto. Y a lo mejor tú no tienes una respuesta en ese momento que dar, ni un buen consejo, ni un consejo inteligente, pero puedes decir, oye, vamos a orar por ello. Y no solo vamos a orar, es que te voy a estar preguntando y voy a estar detrás de ti a ver cómo estás y si te animas o no te desanimas. Y el próximo culto que faltes, ya sé qué es lo que te está pasando. Pues voy a ir, me voy a hacer el encontradizo por tu portal y te voy a animar a venir. No estamos para cuidarnos los unos a los otros. Ya sé que a veces no lo parece, pero estamos para eso. Y es una de las misiones, es uno de los cometidos de la Iglesia, al que muchas veces no somos fieles, ni como personas que necesitan ser ayudadas, ni como ayudadores. Así que una de las cosas que sacaba de esto es, ¿por qué decidió este hombre solo, por las buenas, en un momento de debilidad, venga, entierro el talento y luego me busco una buena excusa, que ahora hablaremos de la excusa? ¿Estáis conmigo? Otra cosa importante que tenemos que recordar es que somos administradores de los bienes que hemos recibido de Dios. Esto es una gran enseñanza de este pasaje. Si no entendemos esto, si no entendemos que todo lo que yo tengo, pero todo lo que yo tengo es bienes, tiempo, recursos, oportunidades, dones, todo es del Señor. Gracias. Es que había oído 2 o 3 amenes, digo, vale, pues me siguen 2 o 3 personas. Primera de Corintios 4:7. ¿Qué tienes que no hayas recibido? ¿De quién? Del Señor. ¿Cuál es la respuesta a esto, no? Todo lo hemos recibido del Señor. Mis capacidades, mis dones, mis habilidades, mis recursos, mi tiempo, todo lo que he recibido es del Señor. Luego, cada uno de nosotros somos como este mayordomo, ¿verdad? Como este siervo que ha recibido del Señor un capital, y ese capital incluye las oportunidades y ahora pues tengo que saber qué hacer con él. En 1 Corintios 4, 1, 2, dice el apóstol Pablo, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Esto lo dice a continuación es que he leído el versículo al revés. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora bien, se requiere que los administradores, que cada uno sea hallado fiel. Y la Biblia nos recuerda, de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Qué es la plenitud? Todo, ¿vale? El mundo y los que en él habitan, ¿vale? No vale decir, yo no soy de este mundo, no se refiere a eso, ¿vale? Todos pertenecemos al Señor, todos tenemos la responsabilidad
de rendir cuentas ante Él del uso que estamos dando de los recursos que tenemos. Así que debemos de preguntarnos cómo usamos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros dones, nuestras capacidades, incluso cómo escuchamos a nuestras emociones, incluso eso. Porque, y permitidme que abra un paréntesis, hay una ola pseudopsicológica que nos da mucha rabia a los psicólogos de verdad, introducida incluso entre los creyentes, que las emociones hay que controlarlas. Tienes que controlar tus emociones, pero vamos a ver, ¿y eso cómo se hace? Las emociones no se controlan, lo que hacemos es no actuar en función de ellas. ¿Estáis de acuerdo conmigo? Yo no puedo evitar sentir miedo en ciertas ocasiones. Y si siento miedo, ¿qué hago? ¿Le doy lugar a Satanás? ¿No? O a María en Rojas Estapé. Uy, se me ha escapado. Y entonces digo, ¡ay, qué cobarde soy! ¡Qué he sentido miedo! ¡Qué mal me tengo que sentir que he sentido miedo! Pero se puede evitar sentir miedo. Lo que tienes que hacer es que tu decisión o tu comportamiento no tiene que ir en función de ese miedo. Eso sí lo podemos hacer, ¿sí o no? Pero muchas veces nos sentimos mal. Nos sentimos mal por sentir ansiedad, nos sentimos mal por sentir desánimo, nos sentimos mal por sentir miedo, ¿verdad? Este hombre tuvo miedo, pero el problema no es que tuviese miedo. ¿O acaso el Señor le dijo, cobarde, que eres un cobarde? No, le dijo malo y negligente. ¿Pero por qué? Porque él actuó en función de ese miedo. Cuando nosotros ponemos todos nuestros pensamientos y los llevamos cautivos a Cristo, ¿verdad? Estamos también poniendo nuestras emociones y le estamos diciendo al Señor, Señor, tengo miedo. ¿Y qué va a decir el Señor? Apartarte, decir, aparta, a mí con ese miedo no vengas. No, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dice? Venid a mí los que estáis trabajados y cargados. Pues eso, con miedo, con desesperación. Si no, el pobre David, imaginaros, ¿verdad? Cuando iba delante del Señor y decía, Señor, estoy destrozado. Hoy vengo hecho polvo, mi alma no encuentra reposo. Pues, ¿qué es lo que estaba siendo? ¿Sincero delante del Señor o no? Y qué importante es que seamos sinceros delante del Señor y que pongamos también todas estas cosas bajo su dirección y bajo su control. Porque no hemos recibido el Espíritu Santo, no hemos recibido un espíritu de cobardía, ¿verdad? Sino de amor y dominio propio. ¿Por qué? Porque el amor y el dominio propio son decisiones, ¿verdad? Y el temor es una emoción, psicología bíblica. Primera de Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Amén. ¿Coges el reto? ¿Seguro? ¿Cogemos este reto? ¿Queremos ser administradores de la multiforme gracia de Dios y ministrarlo a los demás? Pues eso lo vamos a hacer a pesar de las dificultades, a pesar de las emociones, a pesar de que las cosas funcionen o no funcionen, a pesar de lo que sea, el Señor sabe nuestras circunstancias y Él lo va a hacer posible. No hemos recibido el Espíritu Santo para vivir vidas pasivas o enterradas que no den frutos, sino para servir al Señor con su poder. Amén. Y de ello debemos ser conscientes. Luego nos saldrá mejor o peor, pero debemos ser perseverantes y fieles. En segundo lugar, no enterremos el propósito de Dios, ¿verdad? Este hombre tenía un propósito muy claro. Toma un talento, ¿vale? Cuídalo mientras yo esté ausente. Y todos entendían que cuidarlo era ponerlo en práctica, ponerlo en marcha, utilizarlo, ¿verdad? De hecho, el Señor a su vuelta le dice, mira, simplemente con que se lo hubieses dado a los banqueros, ¿verdad? Ya te habría reportado un interés, ya tendrías, esta suma habría estado trabajando, simplemente con eso. Entonces, esto era una práctica habitual, ¿no? Había lo que era el préstamo y lo que era la usura. La usura estaba condenada, incluso perseguida, ¿verdad? Pero el préstamo era algo totalmente legal, tú me dejas un dinero, con ese dinero se negocia, se construyen cosas, se pone en marcha, genera unos beneficios, parte de esos beneficios los recibes junto con tu dinero. ¿Se entiende?
Muy bien. Nosotros debemos de entender que no debemos enterrar el propósito que el Señor ha puesto en cada una de nuestras vidas. ¿Qué diferencia a cada uno de los siervos de la parábola o a las vírgenes entre sí, incluso a las ovejas y los cabritos, ¿verdad?, del final del pasaje? Pues yo creo que hay dos cosas que son muy importantes. Una era el conocimiento del Señor, la cercanía a Dios. ¿Para qué? Pues para obrar con sabiduría y para obrar en el momento oportuno. Si estamos cerca del Señor, vamos a entender lo que el Señor quiere, vamos a entender mejor su voluntad y vamos a buscar mejor ponerla por obra. ¿Estamos de acuerdo? ¿Vale? Porque es lo que decimos, no importa cuál sea nuestra situación, no importa cuáles sean las dificultades, yo creo que lo realmente importante es quién es nuestro Señor. Pero debemos entender quién es nuestro Señor. Ahora, no me levantéis la mano ni nada por el estilo, pero ¿cuántos de nosotros estamos involucrados en algún tipo de escuela, estudio, formación autodidacta, material, manual, y estamos siguiendo algún tipo de formación? No me levantéis la mano, solamente pensadlo, ¿no? Yo personalmente os lo recomiendo, creo que es importante. ¿Por qué? Porque, a ver, nosotros debemos de ir a la palabra y debemos de ir a la palabra de manera cotidiana y normal, ¿verdad? Pero muchas veces nos dirigimos siempre, y si no, observarlo durante este tiempo, a los mismos textos, a los mismos versículos, a aquello que nos anima, ¿verdad? Y de pronto, pues sigo un orden serial y tengo que estudiar a Sansón o a Jefté, digo, o una genealogía. Decimos, jo, Señor, ¿y esto? ¿No? Y entonces, pues decidimos, ¿no? Yo creo que es muy importante que estemos involucrados en cualquier tipo de discipulado, estudio en grupo, pues aunque sea un estudio por correspondencia, algo serial, que nos ayude a entender, comprender mucho mejor la palabra. ¿Para qué? ¿Para saber la palabra? No, para conocer al Dios de la palabra, ¿no? Y para saber cuanto más podamos de Él, mejor. Y os lo lanzo ahí como un elemento práctico. Aquí en la Iglesia hay varias iniciativas en ese sentido, ¿no? De discipulado y de discipulado 1 a 1 y de discipulado de membresía. Bueno, pues hay muchas iniciativas que es importante en las que nos involucremos, porque si no hay cosas que nos va a costar entender o que nunca vamos a tocar. Y parte de nuestra responsabilidad implica prepararnos, ¿verdad? Prepararnos, y nos debemos de comprometer con estos proyectos de formación. A mí me llama mucho la atención un versículo en Daniel 11:32. Dice así, parece de estos textos sacados para una película de estas, para decirlo en un momento cumbre, ¿no? Pero dice, con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Qué texto más precioso. ¿Qué es esto de las lisonjas y los violadores del pacto? Pues que muchos reyes y muchos gobernantes, ¿verdad?, intentaban sacar adelante al país ¿con qué? Con pagos, con acuerdos, con lisonjas, ¿verdad?, de manera humana y no confiando en el Señor. ¿Y por qué les llama violadores del pacto? Porque no estaban haciendo lo que Dios les había pedido, y no lo estaban haciendo como un acto de adoración y obediencia a Dios, sino que lo estaban haciendo por su propia riqueza, por su propio prestigio o por llevarse bien con los pueblos de alrededor. Os pongo un poco en el contexto, pero la parte importante viene a continuación, porque nosotros somos el pueblo de Dios, ¿no? Pues el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Y diréis, bueno, pues yo ya le conozco, pero piensa bien en esa frase. ¿Cuánto podemos nosotros como seres humanos llegar a conocer del Señor a lo largo de nuestra vida? Una billonésima parte de todo lo que, de todas las riquezas que podemos llegar a entender del Señor. Qué importante es, y qué importante es que busquemos siempre estar cerca
de Él, ¿verdad? Que nuestros propósitos, nuestras emociones, nuestros deseos estén alineados con la voluntad del Señor, que es buena y perfecta. Y eso nos lleva a lo que viene en segundo lugar, que es el amor a Dios, ¿verdad? Muy importante. Queremos no enterrar el propósito de Dios, debemos amar a Dios. Y diremos, bueno, si yo amarle le amo, más o menos nos llevamos bien, ¿no? El apóstol Pablo decía en 2 Corintios 12, del 10 al 12, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y lo hemos dicho muchas veces, el gozo no es una especie de alegría tontorrona o una felicidad pasajera. El gozo es la convicción de que todo cuanto sucede está bajo el control del Señor. Por eso puedo tener confianza y esperanza en que Él domina la situación. Amén. Pues el siervo tuvo temor. Yo creo que le fallaron estas dos cosas. Ni conocía a su Señor, porque además le da una excusa que dice, es que como yo sé que, lo diré mal, pero lo podría leer, pero que siegas donde no plantaste, ¿no? Y recoges donde no esparciste, pues dije, ya verás, se va a enfadar. Y entonces pues el Señor le dice, oye, pues si de verdad supieses eso de mí o tuvieses ese conocimiento, sabrías que lo que tenías que haber hecho es haber sido diligente, que es lo contrario de ser negligente. ¿Estamos de acuerdo? Y mucho tampoco amó, porque parece ser que el hombre estuvo mucho tiempo fuera, ¿verdad? Entonces, pues, le preocupó más las propias consecuencias que podía tener sobre su vida que realmente servir a su Señor. La verdad es que, bueno, quería compartiros, ¿tenéis la siguiente diapositiva? Sí, vale. Bueno, esta mujer, esta señora Rosa Parks, creo que muchos la conoceréis. ¿Por qué fue conocida esta mujer? Pues simplemente porque era una costurera con muchísimos problemas de salud y económicos y allá por 1955 cogió un autobús para irse a su casa. En aquel momento, en Montgomery, en la ciudad de Montgomery, pues los autobuses tenían una parte para negros y una parte para blancos, ¿vale? Los blancos podían sentarse donde quisieran, ¿vale? Pero los negros solo podían sentarse en los asientos de los negros. Y si tú estabas ocupando un asiento y eres de raza negra, si venía alguien blanco le tenías que ceder el asiento. Eran las leyes de segregación. Esta mujer estaba muy cansada, según comentó después, se sentó en un asiento, vino alguien blanco y le pidió el asiento. ¿Y qué hizo ella? Se negó a levantarse. Bueno, pues el conductor paró el autobús, llamaron a la policía la detuvo con los cargos de desobediencia a la autoridad, la ficharon, hay incluso fotos de su fichaje, y rápidamente los amigos y familiares, cuando se enteraron, pues fueron a avisar al único que conocían que tenía un poquito de cultura y que podía ir a la comisaría a ver qué pasaba, y era pues un tal Martin Luther King, que era reverendo en una congregación. Fueron a pedirle ayuda y este hombre se presentó en la comisaría para tratar de que liberasen a Rosa Parks, y no solo se negaban a liberarla, sino que además le iban a poner una multa astronómica que ella no podía pagar por negarse a ceder el asiento, ¿no? De hecho, fue muy conocido que la policía le preguntó, pero sabiendo lo que te podía ocurrir, ¿por qué no cediste el asiento? Y la mujer les dijo, porque estaba agotada. Estaba agotada y se negó a cederlo. Bien, pues este hombre, Martin Luther King, organiza rápidamente con su congregación una huelga y dijo, toda la gente de raza negra no va a coger el autobús en la ciudad de Montgomery. Las risas del ayuntamiento se oían en el condado siguiente. Fíjate tú qué preocupación. Pero es que resulta que en Montgomery
había un 45% de población de raza negra. Con lo cual, ¿y qué hacían? Quedaban entre ellos, se hablaban, iban los coches, las camionetas abarrotadas, iban andando, iban en bicicleta, en patinete, organizaban marchas juntos, iban cantando, porque muchos de ellos pertenecían a la misma congregación, pero no cogían el autobús. Después de 381 días sin coger el autobús, con la compañía de autobuses de Montgomery arruinada, el ayuntamiento llamó al reverendo Martin Luther King y le dijo: yo creo que deberíamos llegar a un acuerdo. Pero el reverendo Martin Luther King les dijo: no, es demasiado tarde, esto no puede continuar así. Y además esto no es una lucha por los derechos civiles, ya es una lucha espiritual. Y se lo dijo así al alcalde de Montgomery, y así se lo tomaron. El recuperar, el volver a tener los derechos civiles se convertía en una lucha espiritual. ¿Por qué cuento todo esto? Porque no sabemos qué oportunidades va a poner el Señor en nuestra vida. ¿Estáis de acuerdo? Y qué situaciones. Pero qué importante sería que ponga el Señor las situaciones que ponga. Yo le pueda decir: Señor, que mi reacción, mi forma de actuar, la puedas utilizar tú para tu gloria. Que esté en el lugar oportuno, en el momento adecuado. Bueno, creo que era al revés, pero vosotros me vais corrigiendo la predicación. El momento adecuado en el lugar oportuno. Pero qué importante es. ¿Y esto de qué depende? Depende del amor, la perseverancia, la fidelidad que tengamos hacia el Señor. Porque el Señor nos va a utilizar. ¿Cuántas veces habréis oído testimonios? Yo me acuerdo que esta persona que os está aquí predicando hace un montón de años, pues estaba sentado en un banco con un bote lleno de bichos, porque los teníamos que coleccionar para un trabajo de ciencias naturales en el instituto, y se nos acercaron dos jóvenes con más miedo que vergüenza, porque teníamos una pinta un poco de macarrillas, y nos dijeron: mirad, esa puerta es una iglesia y mañana hay una conferencia, ¿os gustaría asistir? Y en eso dije: pues bueno, porque hablábamos así, ¿no? Vale, pues una conferencia, y nos presentamos al domingo siguiente. Hola, va, que nos recibió Lourdes, que nos han dicho que había una conferencia aquí y tal. Ah, pues sí, venga, quedaros, tal. Una conferencia no, pero bueno, os podéis quedar, ¿no? Bueno, pues un pequeño detalle. Alguien decidió, cuando ya estaban cansados de predicar en los alrededores, decidió hablar a dos jóvenes de aspecto un poco sospechoso, que estaban sentados en un banco, ¿no? Pues aquello fue el inicio, fue el principio. ¿Cuántas oportunidades va a poner el Señor en nuestra vida, verdad? Yo el otro día, pensando en mi hermano, como sabéis, falleció el día 30, pensando en mi hermano pensaba: ¿cuántas oportunidades perdidas? ¿Cuántas oportunidades perdidas que ahora echo de menos? De haber tenido más tiempo, de haber hablado más, de haber compartido más. De esto que te viene a la mente: llama a tu hermano, no, habla con él, quedad en esto, quedad en lo otro. Tú dices: mañana enterramos el talento. ¿Estáis de acuerdo? Perdemos oportunidades, perdemos ocasiones importantes que luego vamos a echar de menos. Por eso es tan importante estar alineados con el Señor, empezar el día diciendo: Señor, ayúdame a entender, a comprender todas las oportunidades que tú vas a poner en mi vida, porque eso también es poner en práctica todo lo que tú me has dado, y es ser administrador de tu gracia. ¿Amén? Amén. Y la verdad que la historia está llena de... estoy preparando otra prédica que os va a gustar, publicidad encubierta, pero la historia está llena de pequeños gestos de fe, de estar en el lugar que había que estar en ese momento, ¿no? Que supusieron un gran cambio, ¿no? La conversión de Spurgeon, ¿no? Uno de los mayores predicadores que ha existido, se produjo porque en una tarde lluviosa en Escocia cuando llueve es lluvia. O sea, pues en una tarde lluviosa en Escocia, sin nadie por las calles, un predicador cumplió con su deber, abrió la iglesia y estaba el hombre allí solo, y vino un joven empapado, le invitó a cenar, le habló del Evangelio y terminó siendo uno de los mayores predicadores de la historia. Porque tenemos que estar donde el Señor quiere que estemos. Y eso depende del tiempo que pasemos con Él, ¿verdad? Y de nuestra fidelidad
y de dedicación a Él. ¿Cómo se produce la alimentación de los 5.000 en Marcos 6:30? Aparece un joven y dice, este joven tiene unos panes y unos peces. El pobrecillo estaba ofreciendo lo que tenía. ¿Y qué se hizo con aquello que hizo el Señor? Lo multiplicó. Y fue un testimonio brutal. Dice, y alimentó a los 5.000 varones. Hay que contar toda la familia que iba asociada a ellos, ¿verdad? Qué importante es que estemos y que hagamos aquello que entendemos que debemos de hacer para el Señor. Y ya para terminar, muy brevemente, el tercer punto que debemos entender de este pasaje es que vamos a tener que rendir cuentas, ¿verdad? No vale con decir, ay, Señor, lo enterré. Hago un silencio dramático para que pensemos en esto. No, le vamos a tener que decir al Señor por qué no hemos sido fieles, por qué no hemos estado velando, por qué no hemos estado preparados en el momento oportuno. Se lo vamos a tener que explicar, se lo vamos a tener que decir. Ahora, muchas veces, Mateo 25:19, después de mucho tiempo vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. En 2 Corintios 5:10, el apóstol Pablo enseña por qué es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y ya estamos diciendo, ya estamos diciendo que la salvación es por obras. No, la salvación no es por obras. Lo que pasa es que muchas veces nos quedamos solo en la salvación. Vale, pero una vez que ya eres salvo, una vez que ya formas parte del cuerpo de Cristo, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu responsabilidad? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Yo creo que estos textos lo que están hablando no es de una salvación que sea por obras, es una salvación por una fe verdadera que produce obras. ¿Amén? ¿Estamos de acuerdo? Gracias, pensaba que me estaba metiendo en un lío. Al primero y al segundo el Señor les dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Ya sabemos que a Dios no le podemos descontentar, como tampoco le podemos alegrar más, porque Él sabe perfectamente la medida que damos y lo que hacemos. Pero qué bueno es para nuestras vidas y para las vidas de los que nos rodean que vivamos alineados según la voluntad de Dios. ¿Estáis de acuerdo? Porque entonces somos de bendición. Mi hijo y yo tenemos un chiste común, perdóname Johnny, lo voy a contar, tenemos un chiste común, que él me dice siempre, vamos a aprovechar de estar con mamá todo lo que podamos, porque cuando estemos en el cielo le van a dar un cargo de mucha responsabilidad y no vamos a poder pasar tiempo con ella, ¿no? Esto lo hacemos halagando a Lourdes, porque siempre está ahí al pie del cañón, ¿verdad? Y es una broma que tenemos compartida. Bueno, no sabemos si va a ser así o no, pero qué importante que el Señor nos diga esto, ¿sí o no? ¿Verdad? Que el Señor nos diga, bien, buen siervo y fiel. A lo mejor te puse en lo que el mundo consideraría que es poco, pero tú que hiciste, que fuiste fiel. Y con ese poco, ¿verdad?, yo pude hacer mucho y pude multiplicar, porque estuviste ahí dispuesto, dispuesta, siendo fiel y perseverante. ¿Amén? Así que yo te diría, pregúntate hoy, pregúntate, ¿verdad? Preguntémonos, ¿qué estoy haciendo con lo que el Señor me ha confiado? Y lo que el Señor me ha confiado, recordar la oración de Jesús, ¿verdad?, por sus discípulos, estos que me has dado, ¿verdad?, incluye a las personas que el Señor ha puesto en nuestra área de influencia. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo con nuestros dones? ¿Qué estamos haciendo con las oportunidades que el Señor pone? ¿Qué estás haciendo con la iglesia a la que asistes, que te necesitamos? Nos necesitamos los unos a los otros, lo dice la palabra, con tus recursos. ¿Vives realmente bendiciendo y ministrando a los demás? Si no lo estás haciendo, estás enterrando tu talento. Y el Señor un día te va a decir, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó con esto? Bueno, de hecho nos lo está diciendo ya, espero. Pero tenemos que tener eso en cuenta, ¿no? Tristemente la Iglesia se contagia mucho de los modos del mundo. Olvidamos con mucha frecuencia, ¿verdad?,
que somos la Iglesia del Señor y que tenemos una misión específica que está recogida en el Gran Mandamiento y en la Gran Comisión, ¿verdad? Muchas veces nos perdemos en cosas que son más luchas mundanas, influencia, no influencia, me quieren, no me quieren, me valoran, me cuentan conmigo conforme a mis méritos y mis capacidades, estoy siendo reconocido o no en la Iglesia. Todo ese diálogo no viene del Señor, no viene del Señor. Y nos ha pasado a todos, nos ha pasado a todos, ¿verdad? Yo muchas veces decíamos, Rafa se acordará, en el consejo muchas veces decíamos, hay personas que vienen ministrando y hay personas que vienen martirizando, porque hemos tenido que encontrar cada individuo, ¿verdad? Y bueno, no te quiero traer cosas a la memoria, ¿no? Pero, hermanos, ¿cómo estamos moviéndonos en la Iglesia? ¿Estamos ministrando o estamos martirizando? Es que es muy importante. Es muy importante que tengamos en cuenta. Y yo tengo que reconocer delante de ti, Señor, que a veces he sido un poco de martirio, pero a veces también he sido de bendición. De lo que se trata es que vayamos siempre al lado de la fidelidad y la perseverancia y seamos ministros y de bendición a los demás. Y que dejemos ese diálogo, que ese diálogo es más del mundo, ¿verdad?, de competitividad, de confrontación, ¿no? La palabra nos lo advierte, ¿no? Nos dice que en una iglesia donde hay contienda, donde hay división, donde hay fragmentación, no está actuando el Espíritu de Dios, está siendo una obra perversa, ¿verdad? No demos lugar en ese sentido al enemigo. Y la gran pregunta que tendremos que responder todos delante del Señor no es cuántos talentos recibiste, ¿verdad? Ni cuán importante fuiste, ni cuánto brillaste, ni todas esas cosas que se dicen muchas veces. La gran pregunta que tendremos que responder es ¿qué hiciste con lo que recibiste? Y muchas veces lo que hemos recibido es mucho más de lo que pensamos. Así que voy a pediros que nos pongamos de pie. Si queréis, voy a pedir al grupo de alabanza que me acompañe. Seguro que han elegido una canción acorde con lo que hemos predicado. Toma presión. Porque el Señor lo que nos está llamando hoy y todos los domingos, ¿verdad?, es a ser discípulos, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que despertar, dejar el miedo, no dejar que el miedo me influya, dejar la pasividad, ¿verdad? Y que cuando a no desenterrar su propósito, a no enterrar su propósito, a vivir llenos del Espíritu, porque cuando nuestro Señor venga, y nuestro Señor viene pronto, cuando venga, que nos halle vigilantes, fieles, perseverantes, fructíferos. Yo creo que esta es nuestra misión, ¿no? Y por eso es tan importante recordarlo a menudo, sean cuales sean nuestras circunstancias, sean cuales sean. Yo creo que una de las experiencias más positivas, y a mí me ha pasado durante este tiempo pasado, que podemos tener del Señor es abandonarnos a la confianza de que el Señor tiene todas las cosas bajo su control y que su voluntad es buena y es perfecta. Es decir, Señor, ya está, tu voluntad es perfecta, las cosas son como tú quieres, pero que allí donde esté y sean como sean las cosas, que mi respuesta siempre sea una respuesta de fidelidad, de poner los talentos en marcha y no de enterrarlos, de no rendirme. Y eso, ¿sabéis cuándo empieza? Empieza en el momento de oración cada mañana. Ahí es donde empezamos, ahí es donde decidimos cómo va a ser el día. El Señor ya tiene sus planes y tiene tomadas sus decisiones, pero ahí es donde yo tengo que alinear mi espíritu con el suyo. Amén. Así que hoy es una buena oportunidad de que tengamos un tiempo con el Señor y le digamos, Señor, mira, me arrepiento de toda negligencia, descuido, abandono espiritual. Vuelve tú a encender aquello que algún día se pudo apagar o aquello que anda debilitado. Vuélvelo a encender. Vuelve a encender ese deseo de estudiar la palabra, de dirigirme a ti en oración,
de poner delante de ti los problemas, de continuar luchando, de dar otra oportunidad a mi mujer, de dar otra oportunidad a mi esposo, de no rendirme, ¿no? De seguir adelante. Qué importante es esto, ¿verdad? Para que un día le podamos decir, Señor, mira, aquí está lo que me diste. Y está multiplicado. Está multiplicado no por mis habilidades, ¿no? Sino por la obra de tu Santo Espíritu. Pero aquí lo tienes. Qué gozo es eso. Y si en algún momento te has sentido lejos del Señor, no es porque Él se haya alejado, ¿vale? El que te has alejado eres tú, ¿verdad? Entonces es el momento de volver y decir, Señor, ayúdame a que hoy sea un nuevo comienzo. Venga, vamos a hacerlo, ¿no? A lo mejor no sé cómo, a lo mejor me falta sabiduría, tengo que hablar contigo, o tengo que hablar con algún hermano que me guíe o me dé alguna buena idea y me diga, invierte tu talento en puntos suspensivos, pero vamos a hacerlo, ¿no? Nuestro Señor nos restaura, nuestro Señor nos capacita, nuestro Señor nos quiere, siempre nos da una nueva oportunidad, ¿verdad? Hemos cantado antes como el Señor no rehuyó de la cruz. Él no tuvo una misión incumplida, ¿verdad? Él cumplió su misión. Un coste muy alto por cada uno de nosotros y de nosotras, ¿verdad? Y esa gracia que nos perdona y que nos llama es la que nos capacita para servir, pero tenemos que tener la confianza de hacerlo así. Vamos a orar, vamos a tener un tiempo personal, cada uno con el Señor. Pon lo que has escuchado en esta mañana, con más o menos torpeza por mi parte, pero el Santo Espíritu habrá traducido y habrá dejado un mensaje en tu corazón. Deja que ese mensaje cale y dile al Señor, Señor, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Es un momento entre tú y Él. Vamos a orar. Gloria a tu nombre, Señor. Aquí estamos, Padre, delante de tu palabra. Haz que cale en nuestros corazones. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos enterrado los talentos, por las veces que hemos descuidado los dones, por años desperdiciados, por oportunidades perdidas. Venimos a pedirte perdón en esta mañana, Señor, y a pedirte que avives en nosotros el fuego de tu Santo Espíritu, Señor. Que tú hagas que seamos una iglesia vigilante, atenta. Que hagas que seamos una iglesia fiel y fructífera. Y que un día podamos oír estas palabras que hemos escuchado en esta mañana. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Gracias porque nada de lo que ha sido hecho en nuestras vidas podría haber sido hecho sino por la acción de tu Santo Espíritu y si no fuese por tu gracia y tu misericordia, Señor. Gracias porque esa gracia y esa misericordia se renuevan cada día y podemos venir delante de ti con nuestros fallos y con nuestros errores. Que no temamos el reconocer nuestros errores, que no temamos el pedir ayuda a los hermanos. A veces nos cuesta sentirnos vulnerables, pero qué bueno es sentirnos vulnerables delante de ti, necesitados de tu gracia y de tu misericordia. Saber que tú tienes el control de todas las cosas, Señor, y saber que todo lo que hagamos para ti, con fe, confiando, buscando tu propósito, tú lo vas a bendecir, lo vas a multiplicar y va a ser de bendición para otras personas.
Te alabamos en esta mañana. Queremos ponernos como iglesia, como congregación delante de ti para rogarte que seamos mayordomos fieles, perseverantes, decididos, Señor, a llevar tu mensaje, a cumplir, Señor, esa gran comisión que hemos recibido, Señor, a obrar siempre, Padre, con ese gran mandamiento que es el amor a ti y a nuestro prójimo, a nuestros semejantes. Te alabamos, Señor. Gracias, Señor, por todo lo que tú nos enseñas en cada momento. Haz, Señor, que hoy no sea un día más, sea un nuevo comienzo, sea el reiniciar de una vida, Señor, en la que seamos fieles y fructíferos para ti. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Gloria a ti. Amén. Que el Señor os bendiga.